a principios de la Edad Media se instauró el islamismo, lo que significó una nueva irradiación de la danza en las calles. Reaparece en el siglo VI a través de círculos de esclavos. Más tarde, con la llegada de los turcos, esclavos en su mayoría, esta danza mejoró. Estas esclavas retenidas en los califatos representaban su poderío, por lo que se les valoraba su belleza y las habilidades como bailarinas. Estas bailarinas eran llamadas awalim, altamente respetadas e influyentes entre los califas. Actuaban en las casas de ricos acompañados de nai, aud, canún y tabla, mientras ellas interactuaban con crótalos y con espadas de algunos espectadores. Algunas veces eran complementados sus shows con magos o encantadores de serpientes. También existían otro tipo de bailarinas, las gitanas egipcias, que bailaban al aire libre para audienciar a la clase social baja, acompañadas de nai, aud y tabla. Se caracterizaban por conservar la esencia espiritual y estética del baile. El origen era fenicio, cartaginés. Adoraban recorrer largas distancias y leían la borra del café y las ostras. Compartían escenario con juglares, adivinadores, magos y otros personajes de la era medieval. La vestimenta de estas bailarinas llevaba muchos adornos, brazaletes, colgantes, monedas, colores vivos y muy alegres. El atuendo de esta danza podía ser constituido de varias formas: con faldas, es decir, un top y una falda; con un traje, es decir, un pantalón y un top; o con un pañuelo, es decir, con un top y un pañuelo. En algunas ocasiones estos pueden ser adornados con un pañuelo y este no